Gente, ¿qué poderes parecen inútiles o están muy mal aprovechados en la afición, pero que bien usados en combate podrían ser bastante tochos, y algunos de estos fuera de combate servirían para lo verdaderamente importante, es decir, ganar dinerico? Pues vamos con eso. Desde los hongos que te roban el oro, es decir, hongos españoles, hasta Perú es la clave. Vamos allá. Número 5. Kinoko Komori, de Boku no Hero Academia. Ya sabéis, la chica hongo. Y sí, sé que estarás pensando que este no es para nada un mal poder o un mal queer, y es verdad. Pero bien aprovechado, esta tía podría haberse soleado a la folla solita, o por lo menos evitar peleas a gran escala, ya que lo máximo que le hemos visto hacer es hacer crecer hongos para molestar en el terreno, impedir la visión, y lo más letal, pues hace crecer hongos en el interior de sus rivales, en la tráquea o en los pulmones, cosa que no está mal, sobre todo la última parte. Pero es que existen muchos tipos diferentes de hongos, con muchos efectos. Así de primeras, Komori podría detener básicamente una pelea de la siguiente manera, haciendo crecer, por ejemplo, los siguientes hongos: matamoscas, pantera o la green sporet parasol, que básicamente te pueden provocar náuseas, vómitos, diarrea, en el caso de la pantera, pérdida de control muscular, o la parasol, que básicamente te provoca diarrea explosiva, que es mucho peor que una diarrea normal. Ya con esto pues puedes detener una guerra, porque intentar pegar tiros cuando te estás cagando encima de manera literal no tiene que ser nada fácil. Y eso sí, vamos a lo tranquilito, que no busca matar a alguien. Pero es que hay muchos hongos mortales. Por ejemplo, el sombrero de la muerte es un hongo que te puede matar entre 4 y 9 días después de su ingestión. Teniendo en cuenta que Komori te lo spawnaría directamente en el estómago, probablemente mucho más rápido. Así que sería una asesina absurdamente letal. Y hay muchos, pero muchos más hongos que te pueden llegar a matar. Pero es que Komori fuera del combate también sería asquerosamente útil, y mucho más de lo que te esperas, ya que así de primeras podría ser un suministro infinito de alimentos. Aunque sus hongos desaparezcan a las horas, si te lo has ingerido ya, pues los efectos ya están hechos. Pero es que fuera de eso tenemos que existen los hongos dados por un Cephirospermum, el Cryptococcus neoformans, hongos que se han encontrado en Chernóbil y se alimentan de la radiación. Así que sí, esta tía en una guerra nuclear sería asquerosamente importante, y para la limpieza de desastres nucleares también lo sería. Una auténtica locura. Pero es que fuera de esto, para casos más normales, también existe el hongo Thestalotiosis microspore, básicamente un hongo que se alimenta del poliuretano. Sabéis que los países precisamente como India y tal tienen bastantes problemas de acumulación de mierda, literalmente. Así que con este hongo, Komori podría hacer lo imposible posible, es decir, limpiar la India. Y también existe el hongo Fusarium oxysporum, un hongo que metaboliza oro, el cual podría servir para encontrar minas de oro o incluso utilizarlos para pequeños cultivos de oro, sobre todo en lo que se refiere a minería espacial, es decir, utilizarlos en cometas o meteoritos. Esto no lo digo yo, son especulaciones reales hechas por científicos. Así que sí, podría hacerte millonario a base de setas. ¿Qué te parece? Seguro que no habías visto todo el potencial de este queer, pero pasemos al siguiente. Número 4. Color Kid de DC. Y como indica bastante su nombre, su poder es cambiar el color de las cosas. Ojito, el color, ninguna otra propiedad física, lo cual limita bastante la cosa, pero este poder, aunque parezca extremadamente estúpido e inútil, tiene más potencial de lo que puede parecer a simple vista. Por ejemplo, en los cómics ha hecho cosas como las siguientes: cambiar el color del suelo y el cielo, confundiendo así a sus enemigos, sobre todo los que vuelan, llegando a cierto nivel de camuflaje, cambiando su color con el del entorno y haciéndose en cierta manera invisible, o incluso cambiar el color de una nube de kriptonita de verde a azul, y que de esta manera no afectará a personajes como Superboy, lo cual no está mal como rol de support. Pero ahora bien, si le sacara todo el potencial de verdad a este poder, ¿qué cosas podría hacer bastante locas y relativamente buenas en poder? Podría afectar a las córneas de sus enemigos, cambiando ese color entre comillas transparente a un color de verdad, por ejemplo el negro, de esa manera dejando ciegos literalmente a sus enemigos. Y que te dejan ciego en mitad de un combate, pues puede afectar bastante. Sí, contra Daredevil no haría nada, pero ya me entendéis el punto. También sería bastante bueno utilizando armas como lanzallamas. ¿Por qué digo esto? Bueno, podría cambiar el color del fuego a un color casi transparente, que de hecho existe en la vida real, fuego transparente, y de esa manera podría provocar incendios o quemar a sus enemigos sin que lo vieran, ya que esquivar fuego casi invisible tiene que ser complicado. Pero sobre todo sería bueno utilizando gases. Existen gases como el cloro, que es un color verde amarillo, que puede ser muy peligroso en altas concentraciones, o cosas como el flúor, que es de un amarillo pálido, el cual puede ser literalmente letal. Pero si Color Kid, que ya se ha visto cambiando el color de nubes de kriptonitas, pues cambiar el color de estos gases por un gas transparente, podría servir como una especie de agente especial y atacar a bandas de terroristas o este tipo de rol. Parece una tontería, pero si eres incapaz de detectar gases tanto a nivel de olor como sobre todo a nivel de color, podría ser bastante jodido. Pero es que fuera de combate tendría también roles interesantes. No es coña, existe un plan por algunos científicos con el miedo al cambio climático de crear una superficie enorme de color blanco para
para que tenga un papel como los icebergs, que es básicamente reflejar gran parte de la luz solar. Pues literalmente ColorKit nos podría ayudar en esto, haciendo que una gran superficie de tierra que no se gaste y este llegara, la convirtiera en color blanco y de esa manera frenar el cambio climático. Es decir, ColorKit haría más por el mundo que tu político, que lo único que hace es aumentarte los impuestos por, según ellos, proteger la tierra. En realidad es para robarte el dinero. Pasemos al siguiente. Seguro que no te esperabas tantas utilidades de este personaje. Número 3. Shinoburame de Naruto. Bueno, es la técnica de su clan, pero tenía que decir a un personaje. Estos pueden controlar a unos insectos llamados Kikaichu. Básicamente se alimentan del chakra de su usuario y este a cambio puede usarlos. Es una especie de relación simbiótica. Estos insectos ya de por sí en la serie sirven para varias cosas. Obviamente atacar y defenderse de su enemigo, espionaje, drenar el chakra de su enemigo y también pueden servir de distracción. Además, no solo existen la versión pequeñita y ya está, sino por ejemplo existen los Kidaichu, unos insectos que sí, también empiezan siendo pequeñitos, que se introducen dentro de su enemigo y empiezan a alimentarse desde dentro tanto del chakra como al final de la carne, devorando por dentro a su enemigo. Sí, bastante gore. Pero teniendo en cuenta que existen diferentes tipos de este insecto, que probablemente el clan los pueda manipular genéticamente, ya sea porque los manipulan directamente o con el paso de las generaciones, ya sabéis, una especie de selección artificial, pues podríamos decir que se pueden crear variantes mucho más rotas. Y con eso vamos a jugar. Vamos a mezclar insectos reales más estos insectos para crear cosas absurdamente rotas. Por ejemplo, podría tener un Kidaichu basado en la avispa esmeralda, que en la vida real básicamente inyecta un veneno a las cucarachas para convertirlas en una especie de zombies donde inyecta los huevos y estos saldrán y se lo comerán. Pues sí, no podría hacer esta versión, pero para humanos, así convirtiendo a sus enemigos en una especie de zombies durante un corto periodo de tiempo. También tenemos al escarabajo bombardero, un escarabajo el cual desde su culo básicamente tira chorros químicos a más de 100 grados, así que una versión más fuerte y grande de esta sería básicamente un escuadrón de ácido portátil. Por último, por ejemplo, tendríamos al escarabajo Hércules, un insecto que se calcula que puede levantar unas 850 veces su peso, aunque esto varía según el estudio. Pero vamos, una versión gigante de este insecto, pues os podéis imaginar lo que podría hacer. Con que pesara unos cuantos kilitos, os multiplica eso por 850, probablemente levantaría más peso que Goku. Y lo que podría hacer fuera de combate este personaje no es ni medio normal. Podría servir como control de plagas enviando sus insectos para acabar con otros insectos o incluso ratas o este tipo de animales. También para la biotecnología, muchos insectos tienen toxinas en su cuerpo que se pueden utilizar para antibióticos, proteínas y muchos usos médicos. Para tema de agricultura, con la polinización de abejas, tema de la industria textil, con el tema de la seda, la industria de la moda da muchísimo dinero, así que imagínate, básicamente podría colonizar todo tipo de industria y hacerla suya con sus bichitos. Así que sí, sería muy millonario. ¡Ey! Antes de seguir, recuerda darle like y compartir el videito para que lo vea más gente y dime qué otros tops te gustaría ver, ya sean de universos, de personajes, de cualquier cosa, déjamelo en los comentarios. Pero pasemos al número 2. Número 2. Brian, de la serie Misfits. Tiene el poder de la lactoquinesis, así como suena, es la telequinesis pero solo con la leche o derivados de esta. Ojo, no puede crearla, solo puede controlar la que ya exista en el entorno. Ahora bien, ¿qué se puede hacer con estos poderes? Pues no mucha cosa, pero alguna bastante interesante. Por ejemplo, en la serie se le vio literalmente ahogando a un personaje, cogiendo la leche de su estómago, subiendo hasta la tráquea y así lo ahogó. Sí, lo mató literalmente con su leche. Pero ahora, en serio, no se le puede sacar mucho más jugo a este poder. Pero hay algo que no estás teniendo en cuenta, y es la cantidad de leche que se toma al año. Por ejemplo, en Estados Unidos de media se ingieren un total de 18 kilogramos de queso anualmente y unos 56 litros. Vamos, que va a ser fácil que pilles a cualquier estadounidense promedio con leche o queso en su interior. Y esto sin tener en cuenta productos derivados, helados que tienen lácteos, galletas que tengan lácteos o prácticamente cualquier bollería industrial. Sí, muchos productos tienen leche o derivados de esto. Así que sí, cualquier gringo promedio podrías matarlo con su leche si no hace mucho que se ha tomado un producto que la contenga. Además, en prácticamente cualquier supermercado, cafetería, bar o incluso la típica gasolinera venderían estos productos y tú podrías controlarlos para ahogar o matar a la gente. Y un punto muy importante es la gran intolerancia a la lactosa. Y es que aunque no lo parezca, la leche a muchísima gente le sienta mal. Esto varía según el continente. Por ejemplo, en Asia suele ser bastante más común la intolerancia a la lactosa. Podría provocar malestar a la gente simplemente pues bañándolos en leche o obligándolos a ingerir leche. Sí, podrá parecer no muy poderoso, pero teniendo en cuenta que hay leche por todos los lados, puede llegar a ser bastante más poderoso de lo que parece. Te podría cortar la cabeza simplemente con queso que tengas en tu casa. ¿Y qué otra función se le podría sacar fuera del combate? Pues no mucha. Supongo que podría ser el mejor fabricante de quesos o de leche del mundo, y teniendo en cuenta la cantidad de leche y queso que se vende en el mundo, pues seguramente hacerse bastante millonario. Quiero decir, en Italia se vende un queso con huevos
de mosca, cualquier mierda se puede llegar a vender, pero pasemos al número 1. Número 1, Ivankov de One Piece con la fruta Horu Horu no Mi, la fruta de las hormonas. Y ya de por sí es una fruta que no está nada mal dentro de su universo, pero esto llevado al máximo sería una máquina de matar, un personaje support, un personaje bufeador y todo tipo de rol que quisieras a la vez, y siendo el número 1. Te voy a dar unos cuantos ejemplos. Primero, de manera canónica, que le hemos visto hacer. Por ejemplo, pudo forzar la curación de Luffy chutándole hormonas. Es verdad que no es una curación como tal, sino que fuerza la recuperación antes de tiempo y tiene algunas cosas negativas, pero bueno, técnicamente cura, por así decirlo. Se puede hacer tanto más fuerte a él mismo como a aliados, chutándoles, por ejemplo, adrenalina. Pero sobre todo, para mí, una de las cosas más locas que le hemos visto hacer a este personaje es un cambio de sexo instantáneo. Sí, te chuta las hormonas, te pincha ahí en el culito y te hace hombre o mujer o viceversa, y seguramente lo puede hacer continuamente. ¿Y qué pasa con esto? Pues bueno, si por ejemplo Ivankov luchara contra un tío y lo convirtiera a tía, esto afectaría a varias cosas de su cuerpo. Primero, afectaría la densidad ósea, haciéndola menor, a su capacidad pulmonar, a su masa muscular, por lo tanto perdiendo fuerza, resistencia, velocidad. Sí, quizás ganando elasticidad, pero afectaría a varios stats físicos, por así decirlo. Otro punto muy importante, el emocional. El chute de pasar a tener tanta testosterona, a tener tantos estrógenos, es un chute emocional que puedes flipar. Y además, técnicamente es un cambio de sexo completo. Es decir, ese personaje podría llegar a tener la regla en mitad de un combate, así de golpe, si tiene mala suerte. Pero claro, un tío que nunca tiene la regla a pasar a tenerla de golpe en mitad de un combate, pues creo que te deja bastante inhabilitado. Es algo que nunca has experimentado. ¿Pero qué más podría hacer? Pues vamos con unas cuantas cosas. Así por los jajas, podría llevarse tanto a sí mismo como a aliados a un modo berserker, chutándose diferentes hormonas, como puede ser la adrenalina para aumentar su ritmo cardíaco, el cortisol para estar en un estado de estrés en mitad de un combate que te permite estar muy centrado, y noradrenalina, que mejora tu capacidad de atención y reacción. Vamos, lo que se dice, un modo berserker al 100%, y se lo podría hacer a sí mismo y a todos sus aliados. También podría matar literalmente con una sola hormona. Por ejemplo, tenemos el cortisol crónico o insulina, muchas cantidades de insulina, que te puede llegar a matar. Por ejemplo, el cortisol te puede provocar un daño letal en el corazón o en el sistema inmune, y muchísima insulina, básicamente convulsiones y llevarte a la muerte, entre otras muchas hormonas de este estilo. Pero no solo está ahí, podríamos ir más por el lado emocional, ya que tendría hormonas como la oxitocina o dopamina para causarte una especie de placer y un vínculo emocional, y si fuera su enemigo que te costara luchar contra él, es como una atracción de Pokémon, por así decirlo, o todo lo contrario, llevarte a un estado de furia absoluta con un chute enorme de testosterona, provocando que también ataques a tu aliado, por ejemplo. También te podría inducir al sueño con grandes chutes de melatonina, o incluso técnicamente cambiar tu edad hormonal. Usando testosterona o estrógenos podría hacerte envejecer en cierta manera y volverte más débil en mitad de un combate. Ya hay un largo, etcétera, de usos que se le pueden dar a las hormonas, causándote depresión o todo lo contrario. Hay usos infinitos para esta fruta. De verdad, esta fruta es probablemente una de las más rotas de One Piece bien utilizadas. Espero que en la serie lo llegamos a ver, porque esta fruta está auténticamente rota. Afectar a las hormonas de un ser humano es cambiarle literalmente la personalidad si te apetece. Sin dudas, uno de los poderes más tochos que puede haber en combate. Pero es que fuera de combate también tendría varios usos. Quiero decir, podrías abrir literalmente un hospital en el cual te dedicaras a un cambio de sexo, que no sería un tratamiento de por vida, que simplemente sería un pinchacito y todo operado. Y cuando digo todo, es todo completamente funcional. Por lo tanto, mucha gente te pagaría un pastizal. También podrías hacer que Messi hubiera sido mucho más alto con hormonas de crecimiento que verdaderamente funcionen de verdad a grandes niveles, y prácticamente cualquier uso médico que lo puedas dar. Técnicamente podría ayudar a curar depresiones y mucho tipo de enfermedades mentales. Así que sin duda, uso tanto dentro como fuera del combate, y muchísimo. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabes, like, suscríbete y todo eso. ¿Y qué te parece? ¿Qué poderes habrías puesto tú en el top? Nos vemos.